y por qué no decirlo, todas las religiones han utilizado a lo largo de su historia todo tipo de herramienta para consolidar la fe de aquellos que la profesan, recurriendo en gran cantidad de ocasiones a la presencia del mal y la necesidad teológica y vital de combatirlo. Decir que se tiene pruebas de que el demonio existe es lo mismo que afirmar que Dios existe, que el Espíritu Santo existe o que el alma está entre nosotros. Todo se sustenta en la fe, en la misma que la sociedad actual está perdiendo a borbotones y que ha convertido al ser humano en menos crédulo y quizás más analítico. Mientras haya demonios, habrá que poner herramientas para combatirlos, y es en ese papel donde la Iglesia se escuda y plantea la necesidad de entrar en la escena social. ¿Existe el mal porque hay un bien? ¿O es la presencia de la maldad la que hace que la bondad tenga un papel determinante? En fin, amigo oyente, querido angulero, ese es un debate que a su vez se subdivide como las moléculas. ¿Por qué no decirlo? En ocasiones de forma bacteriana. Esta noche rastreamos los pasos del mismísimo demonio, buscando las sombras en las que se esconde y prendiendo y pretendiendo las luces que lo hacen mostrarse tal y como es. Hablamos de posesiones y exorcismos. Programa número 12 de la 8ª temporada. Bienvenidos, bienvenidas a Ángulo 13. Comenzamos. Como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años y que portaba un camioncito de... Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci viejo. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13. Sur de Galicia, el padre Portela cura las enfermedades de posesión diabólica. Aquí la gente recurre a un santuario San Campio, buscando pues la salud del cuerpo, buscando solucionar todos sus problemas. Entre esos problemas con los que se encuentra mucha gente, pues son influjos, satánicos y en muchos casos posesión diabólica. Al llegar aquí, si la persona está poseída del demonio, como norma, esa persona se resiste a entrar en el templo. Si el sacerdote le impone la mano, le toca con su mano, la mano le quema. Bueno, se sientan en esta silla, yo pongo la estola, que es el símbolo del poder sacerdotal, a esa persona le pongo esta estola y le doy un crucifijo en su mano. Tengo varios crucifijos. Lo primero que hace esa persona es tirarme el crucifijo a la cabeza. Entonces cojo otro crucifijo y se lo introduzco en el pecho. Y cojo otro y se lo introduzco en la espalda. Lo primero que hago es poner la mano en la cabeza para hacer la oración correspondiente. Empieza a dar gritos, saltos, se levanta, introduzco mis piernas en medio de las de ella y ahí la reduzco así ahí. Porque el sacerdote tiene que imponer su autoridad. El agua bendita le quema. Y si empezamos la pelea, más de una vez lo que hice fue derramarle el recipiente completo.
Mediterránea y ambos archipiélagos recogen prácticamente el 90% de las agrupaciones destructivas que hay en todo el mundo. En todo el mundo. Sumamos a Galicia por estar considerada tierra madre para la brujería y Madrid por ser la capital urbanita en la que, según la Iglesia, el demonio o al demonio le es fácil pasar desapercibido. A pesar de lo hermético de este pequeño grupúsculo, sabemos de algunos de ellos, como por ejemplo el padre Juan José Gallego, Pedro Súñer o José Luis Portela, o destacando notablemente la controvertida imagen del padre Fortea, José Antonio Fortea Cucurul. Este sea quizás es el más público de los exorcistas españoles y quien ha publicado diferentes obras sobre el ministerio concreto. El padre Fortea describe en algunas entrevistas concedidas algunos momentos de sus encuentros con el mal, en los que las personas poseídas dan fuertes sacudidas como espasmos sobre el asiento en el que se encuentran. Se transforma su voz, incluso sufriendo episodios de xenoglosia, fenómeno por el cual la persona poseída profesa frases en otros idiomas, en lenguas muertas, e incluso inteligibles, sobre los que jamás ha tenido conocimiento previo. Esta noche vamos a conocer algún expediente coprotagonizada por el padre Fortea, incluyendo la vertiente más controvertida y polémica de este interesante hombre. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. ¿Has hecho tú eso? Ajá. Repítelo. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mirabile dictum, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est. Onyo. Quod nomen mi est. La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Regan? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. ¡No me acerques! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Estamos sondeando por algunos de estos expedientes de exorcismos a nivel mundial. La Santa Iglesia te venera como su guardián y protector. A ti el Señor ha confiado las almas de los redimidos para que los dirijas al cielo. Ora para que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies y que deje de mantener al hombre en cautiverio y de hacerle daño a la Iglesia. ¿Sabe que puede ir a la cárcel por esto? Quiero que la gente oiga lo que solo yo puedo contarle. ¿Y de qué trata? De lo que le pasó a Emily y por qué. ¿Sí que ella creía que su posesión comenzó aquella noche en el hospital? Creo que sí. Emily sufría de epilepsia. Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición. ¿El padre Moore le pidió asistencia médica para ella? No pude ayudarla. ¿Por qué no pudo? No existe ninguna inyección contra el diablo. ¿Emily? Oye. Ha empezado. El exorcismo de Emily Rose es una película basada en la vida de Annalise Mitchell. Es uno de los exorcismos más controvertidos y famosos que podemos encontrar. Annalise Mitchell, de 16 años y con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, fue a parar a un centro psiquiátrico. En 1973, volvemos a repetir este año, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, despreciaba objetos religiosos, y bebía su propia orina. Los padres de Annalise decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió un exorcismo. Aún así, en secreto, 2 sacerdotes le hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado. Annalise falleció en 1974, con solo 23 años de edad, víctima del agotamiento. Clara Germana Cele, una adolescente de 16 años, cristiana y de la misión San Miguel en Sudáfrica, en un extraño ritual hizo un pacto con Satanás en el año 1906. Cogemos nuestra máquina cronológica y nos vamos a principios del siglo XX. A partir de ese momento hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas. Rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Clara fue sometida a un exorcismo durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaban ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. 2 días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Clara. ¿Quién lo mandó? No, me voy. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién es? No pueden. Diga su nombre. Diga su nombre. No. ¿Quién es? No. Porque está en la materia. No, les doy. ¿Quién lo mandó? No. En el nombre de Jesús te lo ordeno. Mira, tu Jesús no es nada. En el nombre de Jesús te ordeno. Que digas quién te mandó. Tu Jesús no es nada. ¿Quién te mandó? Pasarán siglos. Pasarán siglos. Siglos, Dios mío. Mío, mío. Otro expediente, el de George Lukins, fue enviado a un hospital en el año 1778. Seguimos dándole a la máquina del tiempo.
Sus vecinos advirtieron su alta sensibilidad con los lugares santos, sus violentos ataques y actos demoníacos como prueba suficiente para que la Iglesia tomara cartas en el asunto. Esto siempre, insisto, según los testigos presenciales. Los religiosos decidieron trasladar a Lukins a un lugar retirado, un templo secreto. Nunca más se supo de su estado de salud, ni tampoco de su paradero, de su destino final. Otro protagonista, David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam o The 44 Killer, fue un asesino en serie en realidad. Se caracterizaba por dejar notas provocativas en el escenario del crimen. Llegó a matar a 6 personas y a herir a otras 7. Ese verano de 1976 se le conoció como el verano de Sam. Cuando Berkowitz fue identificado y enjuiciado, confesó los crímenes alegando que fue por culpa de un demonio que lo había poseído. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas, aunque su condena fue modificada en 1990 al haber pruebas de que enlazaban a Sam con una secta satánica. Michael Taylor fue acusado por su esposa, Christine, de haberlo engañado con otra mujer durante una junta con sus amigos en Ossett, en Gran Bretaña, en 1971. Tras los señalamientos, Taylor empezó a insultar y luego desató su rabia, lo que provocó la salida de su casa. Los vecinos decían que estaba poseído. Su comportamiento violento, errático, se extendió durante meses hasta que el propio Taylor pidió ayuda para que le quiten el mal del interior de su cuerpo. El exorcismo que le practicaron duró un día, pero los sacerdotes alegaron que el demonio del asesinato aún permanecía. Taylor llegó a su casa y asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. En el juicio fue absuelto por demencia. Di la verità a questa signora. Esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene! Ma questo...
provocaban el mal en la niña. Y está el caso de Marta, también es un seudónimo para esta joven. Este caso transcurre entre el año 2002 y 2008 y fue dirigido por el exorcista Padre Fortea, considerado una autoridad mundial, hay que decirlo. Tras años de lucha, Fortea consiguió liberar a Marta de su mal. Pero de este expediente, si te parece, te daré algunos datos un poco más adelante, en este ángulo 13 en el que esta noche hablamos de exorcismos. Hacemos un brevísimo alto en el camino y retomamos la senda de los demonios. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Hay algunos que creen que el mundo que conocemos no es lo que parece. ¡Fuera! Que el demonio es real y que estamos en medio de una guerra épica que nos ha declarado. Si observas el mundo, parece haber otra fuerza en juego, cuya voluntad tiende al mal. Cuando estás en medio de un exorcismo, tú estás atacando al demonio. Y él se está defendiendo. Una batalla entre el bien y el mal, que se lucha de hombre a hombre, de alma a alma. Si tienes la mala suerte de verte envuelto en ella, solo hay un puñado de hombres en el mundo que pueden ayudarte. Son los exorcistas. Continuamos nuestra andadura radiofónica, continuamos en ángulo 13. Estamos hablando de posesiones demoníacas y de exorcismos, pero ¿sabríamos definir este concepto? ¿Qué es realmente un exorcismo? Exorcismo, del latín exorcimus, y del griego exorcismo, conjuro contra el espíritu maligno. De la misma definición tenemos que el exorcista es aquel que, en virtud de orden y grado menor eclesiástico, tenía la potestad para exorcizar, para eliminar demonios. El rito del exorcismo es una oración especial que se hace a través de un sacerdote en nombre de Jesús y con la autorización del obispo. ¿Para qué? Para liberar a una persona del diablo, de los demonios. Para llevarlo a cabo es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia, para lo cual existe un ritual específico. Ese ritual, aprobado por la Santa Sede y editado por las distintas conferencias episcopales, marca las pautas que han de seguirse. Como todos los rituales, se procedió a su renovación después del concilio y es lo que hay que poner en práctica. La oración se concreta con la invocación a los santos, la lectura de la palabra de Dios y una serie de plegarias con las que, en el nombre de Jesús y apelando a su poder, se invoca a Dios Padre y al Espíritu Santo y se ordena al espíritu maligno que salga de esa persona. Normalmente es necesario hacer varios exorcismos para que el demonio salga de la persona que está poseída. Antes de hacer el rito del exorcismo hay que proceder con extremada prudencia y es necesario comprobar que efectivamente hay una verdadera posesión. Hay que excluir, por tanto, que la persona padezca algún tipo de enfermedad física o bien de carácter psíquico o psiquiátrico. El sacerdote encargado por el obispo de atender a las personas poseídas ha de tener en cuenta que hay síntomas que pueden darse tanto en una enfermedad psiquiátrica como en una posesión. Tiene que saber diferenciarlas. Sin embargo, hay cuestiones que son exclusivas de la posesión. Normalmente existe una serie de índices que pueden hacer pensar en ello. Por ejemplo, la propensión injustificada al mal, la adversión a lo sagrado, a veces los fenómenos inexplicables en torno a la persona, el hablar lenguas muertas, antiguas, arcanas. También puede darse una fuerza descomunal y desproporcionada ante una invocación a Dios, no solo física, incluso visceral, la forma en la que se expresa, la contundencia de las expresiones, de la voz.
En estos casos es bueno consultar a un sacerdote experto que pueda orientar y hacer la criba, ser objetivo y descartar otro tipo de explicaciones. Yo creo que tratando en su caso de ser asesorado por médicos que puedan certificar si lo que ocurre en esa persona es científicamente explicable o no. De manera habitual no basta con un exorcismo para que el demonio o los demonios, porque a veces son varios, dejen a la persona. Además, el enemigo es el gran maestro del engaño y de la mentira y tratará de confundirnos. Por tanto, hay que repetir la oración hasta ver que la persona afectada ya se encuentra bien. Cuando el demonio ha dejado a la persona hay un cambio radical, se nota, se ve, se palpa, se siente, hay una paz interior. No obstante, habrá que constatar con alguna oración más que efectivamente ya no se dan las circunstancias que se daban con anterioridad. Si antes del exorcismo había esos síntomas que hicieron iniciar la oración y después del exorcismo ya no se perciben, pues la persona queda con paz y no se manifiesta, vamos a decir, ningún tipo de alteración, se puede decir que el exorcismo ha cundido, ha tenido resultados positivos. El demonio o demonios también pueden hacerse presentes en lugares específicos donde se ha hecho el mal, donde se ha invocado a espíritus o se ha jugado a la ouija, que es siempre muy peligrosa, y otro tipo de rituales de corte maligno. Es decir, la posesión no solo es en la persona, también puede haber un lugar poseído. Está previsto en el ritual lo que se llama el exorcismo de lugares. La Iglesia Católica deja claro que la presencia del diablo y de otros demonios no solo aparece y existe en la tentación o en la posesión de personas. También en los lugares, en objetos en los que de alguna manera puede penetrar por su acción y en las varias formas la maldad, el mal. Por tanto, también se puede exorcizar espacios, lugares, casas, donde quizás como fruto de lo que ahí se ha hecho, se ha vivido, acontecen fenómenos reconocidos como paranormales. Llegados a este punto, me gustaría recuperar un fragmento de la entrevista que realicé hace algunos años al buen amigo y excelente comunicador Santiago Vázquez, en la que pudimos hablar ampliamente sobre posesión y exorcismos. Nadie mejor que él, una voz autorizada para adentrarnos un poco más en este apasionante y amplio tema. Aprovecho también la ocasión para recomendarte su programa de radio, señero, icónico, Más allá de la realidad, que puedes encontrar en sus soportes y redes digitales. Escuchamos este corte, este extracto de esa interesante entrevista con el buen amigo Santiago Vázquez. Primero decir que un exorcista no puede realizar un exorcismo sin el permiso del obispo, de su diócesis. Necesita la autorización. Pero por una cuestión burocrática, no porque no esté capacitado espiritualmente, ¿no? Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Creo que no. Hay 19 diócesis con exorcista nombrado. Es decir, se designa a un sacerdote, lógicamente tiene que ser sacerdote, y tener una preparación como exorcista. Claro. Si éste se encuentra con un posible caso de posesión, y después de hacer un estudio minucioso y riguroso donde entran de por medio psiquiatras, psicólogos y otros especialistas, se deduce que la persona o se concluye que la persona no posee, no tiene, no padece ningún trastorno de ningún tipo, entonces es cuando hay que empezar a pensar en la posesión. Y esta solamente se puede hacer, respondiendo a tu pregunta, con la correspondiente autorización. Es decir, un sacerdote, un párroco de cualquier parroquia, no puede realizar un exorcismo. Hablo del exorcismo como ritual. Sí, como claro, ritual. Claro. El ritual del exorcismo sí que puede hacer, claro está, pues por ejemplo, pues orar sobre la persona, hacer una oración u oraciones sobre la persona, eso sí, o una bendición. Pero exorcismo, formalmente y literalmente hablando, no puede hacerlo si no tiene la autorización correspondiente. Santiago, ¿estar poseído duele? Menuda pregunta, amigo Juanca. Te contesto. Uh-huh. Estar poseído en un gran porcentaje
es cargar con una gran cruz. Porque esto de que los poseídos no recuerdan nada, no es cierto. No es cierto. Dentro de la posesión existen diferentes grados. Concretamente 3. En esto parecen coincidir todos los más importantes exorcistas. Posesión suave o ligera, media y mayor. En la mayor, el demonio o demonios se han posesionado del cuerpo completa y absolutamente. Pero sí, y respondiendo a tu pregunta, es cierto que cuando emerge, porque el poseso no está a las 24 horas del día poseído, cuando emerge la personalidad diabólica, en la que es frecuente que el poseso se quede, por ejemplo, con los ojos en blanco, que le cambie la voz, que hable en latín, por ejemplo. Eso es importante que lo reseñes, básicamente porque mucha gente cuando se habla de posesión y no profundizan en el tema, se quedan con el titular, mucha gente piensa tiene una patología psiquiátrica y ya estamos atribuyéndole cuestiones diferentes. Y cuidado, que hay cosas muy concretas que lo hacen definir como posesión, entre ellas las que estás hablando, hablar idiomas, incluso lenguajes desaparecidos ya, ¿no? Exactamente. Es que qué tema tan apasionante y tan amplio al mismo tiempo. Sí. Tan amplio. Hay una cosa que es importante, Juanca, y hay que decirla, claro está. Cuando una persona padece una posesión real, dictaminada por un exorcista, se realiza el exorcismo después de una serie de exorcismos que a veces se prolongan durante años. Pues bien, cuando esa persona queda liberada, Balducci, por ejemplo, Corrado Balducci lo dice en su libro La posesión diabólica, no deja huella en el psiquismo. Esto es interesantísimo. No deja huella en el psiquismo. Sin embargo, la enfermedad mental, es decir, cuando se ha podido en algún caso confundir posesión con enfermedad mental, la enfermedad mental sigue existiendo y su huella en el psiquismo es indeleble. Esto es muy importante. Qué interesante, sí lo es. Claro, porque se habla también de sugestión. Mire, cuando una persona, por favor, como el primer caso del Padre Amor, la mayor autoridad ahora mismo en el mundo, por su veteranía, entre otras cosas, cuando realiza su primer exorcismo en 1986 a un campesino romano, no le ha vuelto a suceder al Padre Amor en todos estos años. Pero la primera vez que lo hizo, ese señor, ese campesino romano, levitó, como vemos en la película El Exorcista, en la primera parte, la niña cuando levita, igualmente este campesino. De esto da fe no solamente el Padre Amor, que para mí es lo más serio que hay en esta materia, sino también otros exorcistas y en este caso que he contado algún testigo que presenció la escena. Levitación, un cuerpo levitando. Tienen conocimiento, por otra parte, de acontecimientos ocultos, es decir, clarividencia. Tienen telepatía. ¿Poderes adivinatorios? Por supuesto. Y también es frecuente que digan los pecados del sacerdote y de los presentes. Tienen amplios conocimientos el poseso en esos trances diabólicos cuando se está realizando el exorcismo. Tiene profundos conocimientos, en algunos casos, profundos conocimientos teológicos, cuando en muchos casos la persona tiene una escasa cultura, escasísima cultura. Conocen la Biblia de memoria, citan salmos, pasajes de las Escrituras. Es decir, nos encontramos ante un cúmulo de fenomenología, Juanca, que relega la hipótesis inmanente, es decir, que proceda de la propia persona, este fenómeno de la posesión. No voy a decir, porque no sería riguroso por mi parte, y hay que decirlo, que todas las personas que creen estar poseídas lo están, ni muchísimo menos. El fenómeno de la posesión es un fenómeno que no es tan frecuentísimo,
pero que sí se da. Pero quien tiene que dictaminar eso es, primero, un grupo de especialistas, psiquiatras, psicólogo, etcétera, y después un exorcista, el que haga un discernimiento de si esa persona está realmente poseída por un demonio o varios o no lo está. ¿Solo puede poseernos o puede poseer un cuerpo un demonio o lo puede poseer otro tipo de entidad que no sea un demonio? Muy buena pregunta. Un espíritu, ¿también? Por ejemplo, el espíritu de, no sé, de otra persona o... Sí. Se han dado casos en los que aparentemente la persona padece una posesión diabólica, es decir, que hay un demonio, un ángel caído, un demonio dentro de esa persona, pero posteriormente se comprueba precisamente por lo que el propio poseso va diciendo, expresando en los exorcismos, que no se trata de un demonio, sino de un difunto. Esto puede ocurrir. Hay fenomenología en este sentido, en efecto. Y hablamos de manifestaciones del demonio en el interior, absorbiendo, entrando en el cuerpo de una persona, pero ¿se puede aparecer el demonio fuera del cuerpo de una persona? Es decir, como cuando se aparece la Virgen, no sé, en las ramas de un árbol. Sí, ya lo creo. ¿Podemos ver un demonio ahí, delante de nosotros? Sí. Hay casos. Por ejemplo, hay que decir primero que esto, digamos que es no lo último, pero que es más difícil que se dé. Pero no obstante se ha dado. Pues, por ejemplo, te cuento a ti y a toda la audiencia de Ángulo 13. Por ejemplo, un caso muy cercano en nuestros días. El Padre Pío. Sí. Bueno, pues el Padre Pío, que era ferozmente atacado por el demonio, desde muy joven, prácticamente nada más entrar en la orden de los franciscanos capuchinos, ya tuvo sus primeras experiencias con el demonio. Pues tuvo apariciones, entre otros, y no eran, por supuesto, era el demonio, entre otros, de su propio confesor, de su director espiritual. Es decir, el demonio adoptaba la forma, la apariencia de su confesor y se aparecía ante él, diciéndole cosas que evidentemente eran contrarias a lo que debería hacer. Claro, para él sería algo chocante, ¿no? Efectivamente, pero es que no solamente es eso, Juanca. Es que en el caso del Padre Pío también tuvo apariciones de Jesús y de la Virgen siendo el demonio. El demonio, digamos, adquiriendo la forma de Jesús. La imagen de Jesús y de la Virgen. Hay un caso que es muchísimo más antiguo, de la época de San Francisco de Asís, hablamos del siglo XIII, de uno de los frailes muy allegados a San Francisco cuando la orden se acababa de formar, y se le aparece, lo cuento muy brevemente porque es interesantísimo, sí. Se le aparece Jesús a este fraile, y muy querido por San Francisco, y le dice Jesús en esa aparición que no se esfuerce en la vida espiritual porque haga lo que haga, está condenado al infierno. Claro, aquel pobre monje, aquel pobre fraile, pues entró en la desesperación. Y San Francisco de Asís, y así lo cuenta Celano en su biografía, pues San Francisco de Asís, por revelación, que tenía muchísimas, y del todo precisas, conoce que a ese fraile le pasa algo y que ha tenido un encuentro con el demonio. Y entonces le llama y le pregunta: hermano, ¿qué es lo que te ha ocurrido? El pobre fraile rompe a llorar, le cuenta lo que le ha pasado y le dice: mira, es el demonio, me lo ha revelado el Señor. La próxima vez que se te aparezca, fíjate en sus pies. Si en vez de pies ves pezuñas, ten por seguro que es el demonio. Cuando se le volvió a aparecer, porque apareció de nuevo Jesús ante ese fraile, efectivamente, los pies no eran pies, eran pezuñas. Y entonces le dijo aquello de: ven aquí, bestia inmunda, que voy a llenarte la boca de estiércol. Y desapareció para siempre. Aquel monje recuperó la paz y San Francisco le bendijo. Es decir, que hasta ese grado puede llegar el demonio o los demonios, hasta incluso ser tan osados, porque son sumamente osados, de hacerse pasar, adquirir
o adoptar la forma del propio Jesucristo o de la Virgen María. Sí, que sería el grado máximo, vamos. Claro, es el grado máximo, en efecto, pero siempre con intención de confundir. Tenemos, por ejemplo, también, ya que me has preguntado de apariciones, bueno, al Padre Pío también se le aparecía una joven con una figura, en fin, muy seductora, desnuda, que le tentaba carnalmente. Esto también aparece en su biografía, en efecto. Es decir, que casos hay muchos de apariciones del maligno, del diablo, Satanás, o de los demonios, en definitiva, ¿no? ¿Se puede poseer el cuerpo de un bebé? Me han preguntado. Mira, conozco un caso que aparece en un libro, Así se vence al demonio, de José María Zavala, donde cuenta el caso que se ocupó de él, si no recuerdo mal, el padre Salvador Hernández Ramón, que es el exorcista de la diócesis de Cartagena, al que tuve recientemente el honor de conocer personalmente y asistir a una conferencia suya. Pues bien, el caso de un niño de 20 meses, y así lo cuenta en el libro, un caso de un niño de 20 meses que hablaba en un perfecto latín. Es que ahí quería llegar yo. Digamos que eso ya es el culmen. A mí eso me daría un terror increíble. Pues imagínate. Pánico. O sea, estamos hablando de un niño que no habla, balbucea. Sí, imagínate. Hablando latín. Imagínate lo que es. Y en la conferencia recuerdo que hizo referencia el padre a este asunto, lo que es escuchar y ver a un niño de 20 meses hablar primero con una voz que no es la suya y en segundo lugar hablar en un perfecto latín y dialogar con el sacerdote. ¿Esto es ciencia ficción? No, esto es realidad que ocurre en el siglo XXI, en nuestros días. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte. Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el casete dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Continuamos en Ángulo 13, adentrándonos en el temido y desconocido mundo de las posesiones y los exorcismos. ¿Cómo reconocemos a una persona que está verdaderamente poseída? Habiendo sido descartada una anomalía psíquica, ya sea patológica o paranormal, suelen considerarse signos de posesión diabólica la adversión vehemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas. Son signos de posesión el hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, hacer presentes cosas distantes o desconocidas o demostrar más fuerza de lo normal. Para la práctica del exorcismo se necesita primero ser sacerdote oficial de la Iglesia Católica. También la autorización del obispo de la diócesis correspondiente, que puede ser concedida vez por vez para cada caso específico o de manera general por un periodo determinado al sacerdote que ejerce el ministerio de exorcista en esa diócesis. Generalmente, esa autorización tiene una validez de 3 años. Se entiende que es extinguida una vez que pasan esos 3 años, si no es renovada, no si un cambio de obispo en la diócesis hace que esta duración varíe. Los sacerdotes de la Iglesia Católica para la realización del exorcismo lo hacen bajo lo estipulado en el ritual romano. Algunos religiosos exorcistas, como el sacerdote Gabriele Amor o Monseñor Carlos Alberto Mancuso, han desaconsejado el nuevo ritual aprobado por el Sumo Pontífice en enero del año 1999,
aduciendo que el antiguo ritual tiene siglos de comprobada eficacia. La Iglesia Católica y otras comunidades cristianas en su postura oficial prohíben expresamente hacer actos de espiritismo, adivinación o hechicería, pues en algunos casos pueden atraer al maligno y poseer a algunos de los participantes. Hay 5 causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas. Por participar en ritos satánicos con los que se queda ligado al demonio. La consagración de un niño al demonio por parte de sus padres que realizan prácticas satánicas. El pacto con el demonio para rendirle culto a cambio de algo. También los maleficios y las prácticas de llamamiento de espíritus tipo Ouija y otros medios de adivinación, lo que implica el riesgo de que la entidad consultada tome posesión de la persona. Continuamos en Ángulo 13, siguiendo el rastro del mismísimo demonio. El padre José Antonio Fortea Cucurrul, un reputado sacerdote católico español, teólogo y especialista en demonología, reconocido como uno de los exorcistas más importantes del mundo. Fue el encargado de enfrentar a los más de 40 demonios que afligieron el cuerpo de la joven Marta, un fenómeno que adquirió fuerte relevancia al ser directamente validado por el mismísimo Vaticano. Marta es un seudónimo utilizado en este aterrador caso que reserva el auténtico nombre de la joven. Su madre, en medio del desespero por la anormal situación, había acudido en busca de ayuda en la iglesia, pero la negativa de los religiosos era rotunda. No a intervenir en este caso. Al final logró captar la atención del padre Fortea, quien fue la única persona que dispuso sus conocimientos para intentar resolver este caso. La obra más conocida del padre Fortea es Summa Daemoniaca. Este libro es un tratado de demonología y un manual de exorcistas. La historia del exorcismo de Marta se inició en el año 2000. El sacerdote explicó que en una de sus primeras sesiones, cuando él preguntó al maligno sobre cómo había ingresado en ese cuerpo, en el cuerpo de Marta, el demonio contestó enunciando un nombre que resultó conocido. La madre de Marta dijo que ese era el nombre de una de las compañeras de la escuela donde estudiaba su hija y sería la persona que había invocado al demonio para causarle daño a la joven. En ese tiempo, en ese momento, la joven tenía apenas 16 años. A principios del año 2001, Marta tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivos debido al padecimiento de múltiples convulsiones, ceguera e histeria. Era como si la azotaran fuertes dolores. Estuvo al borde de la muerte, muy grave. Bueno, así lo pidió aparentemente o presuntamente su compañera, así se lo solicitó su compañera de colegio al mismísimo Satán. La madre de Marta continuó desesperada, pero permaneció junto con sus oraciones acompañando a su hija en todo momento. Después de 12 días, la joven fue dada de alta con la sensación de que todo parecía regresar a la normalidad. Pero la calma duraría poco. Marta pasó a comportarse de forma agresiva y también extraña. En realidad, lo extraño envolvía a Marta, porque en su casa también entraron los fenómenos extraños, anómalos. A pesar de estos sucesos, la madre de Marta decidió poner a su hija en manos de un psiquiatra. Pero un incidente en especial cambiaría el curso de esta historia. Una tarde, Marta junto con su madre se encontraba en la sala de su casa cuando repentinamente la joven empezó a sacudir su cabeza como si presentara una convulsión. Lo que ocurrió después impresionó a la madre por completo y la hizo entender
que lo que ocurría con su hija estaba vinculado a un fenómeno sobrenatural. Después de este episodio, Marta se quedó quieta completamente y en el asiento donde estaba sentada. Inexplicablemente se elevó más de 20 centímetros del piso. Levitó. Fue entonces cuando la madre de Marta buscó urgentemente la ayuda de la iglesia. Hasta que por último el padre Fortea, perteneciente al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares, le brindó su ayuda. Eso sí, hay que decirlo, lo primero que hizo fue corroborar que se trataba de un verdadero caso de posesión satánica y no de un trastorno mental. El exorcismo de Marta se empezó a ejecutar el 23 de marzo del año 2002. Sin embargo, el sacerdote reveló que su evolución llevaría hasta el año 2004. Después de un tiempo, Fortea relató durante una conferencia en Ciudad de México que la solución del caso había tenido éxito en el año 2008. El padre José Fortea explica que el caso de Marta ha sido una de las posesiones más impresionantes y difíciles con las que ha combatido durante su vida como exorcista. Al menos 7 demonios tomaron posesión de la joven y se ha convertido en uno de los fenómenos de este tipo más largos de la historia. Estamos hablando de uno de los casos auténticos validados por el Vaticano y documentados por el mismo sacerdote en sus escritos. Durante las múltiples sesiones, el padre logró expulsar a 6 demonios, pero hubo uno que hasta el final se negaba a salir, llamado Saulón. En uno de los relatos de exorcismo que relaciona este suceso, el demonio manifestaba por medio de Marta que no quería salir de ella porque en realidad la necesitaba como testimonio de la existencia de Satanás. Es un expediente tremendo, inquietante, interesante, lleno de claves y envuelto en la polémica porque incluso al padre Fortea se le puso una cámara oculta en aquellas sesiones, que fue fruto y carnaza de programas de cutre evidencia y de cutres televidentes. Fue carnaza incluso de informativos, pero que en ningún caso desmontaba lo que realmente ocurría, y es que Marta estaba poseída. Llegados a este punto, me gustaría escuchar un breve extracto de una entrevista que realizó el afamado comunicador y creativo Risto Mejide al padre Fortea en televisión. Insisto, son unos pequeños retazos de esa entrevista que seguro te van a resultar interesantes y van a ponernos en situación a través de la voz del propio protagonista o uno de los protagonistas, el exorcista de este interesante expediente, el expediente de Marta. Vamos al caso de Marta, porque dices que con suficientes sesiones, si es un caso de posesión, esa persona se cura. Sí, ese caso se liberó y sí que duró más de 7 años, pero eso es excepcional totalmente. ¿Cuántas horas? Bueno, fue unas 3 horas a la semana. Sí. 3 horas a la semana. ¿Hubo algún momento en el que se derivó a un psiquiatra? No, porque la madre lo vio claro. Yo le pregunté a la madre, te digo la conversación tal cual fue, cuando ya llevábamos unos pocos meses. Oiga, ¿y usted por qué fue directamente a buscar un exorcista? ¿Por qué no probó primero con los psiquiatras? Y ella me contestó, me acordaré perfectamente, palabra por palabra, de lo que dijo toda la vida. Mire, estábamos en casa. Yo estaba cosiendo en el salón y de pronto mi hija entró en trance, estaba sobre un sillón y el sillón se elevó en el aire. Hay casos como los estigmas del Padre Pío, como otro tipo de milagros, que el que no crea pensará que es locura, pero ocurren. No, mi pregunta es si la madre, sobre todo, estaba cualificada o tenía algún tipo de título, era psiquiatra ella, podía diagnosticar que su hija
¿No sería curada por los médicos? ¿Qué tipo de autoridad tenía la madre, aparte de ser su madre, lógicamente? Que debería estar muy preocupada por su hija, pero ¿qué tipo de autoridad tenía para decidir el tratamiento de su hija? Créame, a veces el sentido común es la mejor autoridad. Es el menos común de los sentidos. ¿Cuánto cuesta un exorcismo? No cuesta absolutamente nada. La Iglesia lo hace siempre, gratuitamente, dure lo que dure. No existe una cuota, no existe... Ningún tipo de tasa ni de nada. ¿Cuántos exorcistas hay en España? Bueno, en España ahora mismo habrá unos 15. Hay unos que trabajan más, otros solamente tienen un caso cada varios meses. En ese sentido, el número de 15 puede llevar un poco a engaño, porque puede dar la sensación de que son 15 personas trabajando 8 horas al día. No, son párrocos que tienen sus iglesias, que hacen muchas otras cosas y que la mayor parte del tiempo solamente en este ministerio se dedican a recibir a alguien, a darle consejos y a decirle que esté tranquilo, que lo suyo no tiene nada que ver con el demonio. Es decir, las personas que hay, la mayor parte del tiempo reciben a personas que no tienen nada del demonio. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Bueno, tenemos ya la primera carrera de parapsicología, angelología y demonología de la República Argentina. Nuestra feliz noticia, la que nos vuelve a reunir como amigos, es que va a dar lugar a la promoción de los primeros consultores exorcísticos de toda América Latina. Y un consultor exorcístico es aquel que va a tener la posibilidad de discernir entre lo que es un fenómeno paranormal, un hecho de agobio psicológico y algo que se corresponda con el mundo espiritual, que nos toca precisamente a nosotros los exorcistas. Son auxiliares de los exorcistas, que siempre tienen que ser ministros ordenados de la Iglesia, ¿no es cierto? La mayoría de las iglesias históricas dan por natural exorcista al obispo y él debe hacer la delegación a un sacerdote entrenado para tal motivo, para tal ministerio tan serio en la Iglesia. Y son 3 años aproximadamente para los estudiantes, que ya son 32, gracias a Dios, y que por supuesto entendemos tienen adelante una tarea de muchísima responsabilidad. Por eso sus estudios van desde la filosofía, psicología, antropología y, claro está, todas las áreas que tengan que ver con la angelología y la demonología en general. Satán abandona este cuerpo. Con esta contundente frase, los exorcistas oficiales y sacabichos de grado inferior culminan el proceso conocido como exorcismo. Hace unos años, en Argentina, un afamado exorcista ha abierto la primera escuela del país, dedicada a la enseñanza para combatir al diablo, a ese rojizo y cornudo ser que ahora pintan de atractivo galán en las series de televisión. Debe ser tarea harto complicada esa de sacar algo tan obtuso y de ese volumen del interior de un cuerpo, atendiendo a la experiencia más aproximada y a la que estamos más acostumbrados, que es la famosa extracción del moco enquistado o resistente. Pero en Argentina están de enhorabuena con la intermediación de un obispo, del obispo y el exorcista Manuel Acuña, perteneciente a la Iglesia Carismática Luterana Independiente. Este buen hombre asotanado afirma que, entre otras cosas, el diablo se introduce en el interior de algunos compositores para ocultar en las letras de las canciones mensajes subliminares de captación para ingresar en el ejército de las tinieblas, alinearse a las fuerzas del mal. Esta escuela no está restringida exclusivamente a religiosos, sino que los laicos también pueden disfrutar de sus enseñanzas durante los 3 años que dura la formación. Psicología, filosofía, antropología, parapsicología, demonología e incluso brujería son algunas de las asignaturas que los aplicados alumnos deben superar antes de titularse como consultores en asuntos demoníacos en el área de América Latina.
El bueno del obispo Acuña ha realizado más de 1200 exorcismos a lo largo de su trayectoria, lo que posiblemente le convierta en el cura sacabichos más fértil en este controvertido terreno. Pero que nadie corra a coger billetes de avión hacia Argentina para matricularse en la escuela del televisivo cura, pensando que se va a convertir en un exorcista como los de la iglesia de verdad. En realidad esa labor seguirá correspondiendo a un empleado de la iglesia, dejando las labores de consultoría a los alumnos que logren alcanzar la culminación de los estudios. Digamos que estudias para volar, pero no llegarás a ser piloto, sino auxiliar de vuelo. No sé qué pensará de esto el padre Fortea, que lleva años anunciando el declive de la defensa contra el mal y cómo este se está haciendo fuerte a través de herramientas como Internet y los videojuegos. En fin, sea como sea, y en mi particular caso no tengo pensado cursar estudios para vencer al maligno, y menos ahora que en algunos momentos y muchos afirman que viene vestido de Pokémon y se cuela hasta por debajo de de las sábanas. El placer de encontrarme un bichejo endemoniado dentro del váter, en el cubo de la basura o directamente sentado en mi esquina del sofá, un Pokémon, no lo sustituyo yo por nada, aunque ya estén saliendo los de las paranoias del gran brazo del demonio Illuminati y los derivados. En fin, que me parece toda una payasada lo de este cura obispo argentino. Claro que también de circo hay mucho en la Iglesia Católica y en las demás, pero lo de este hombre es un circo pesetero, un circo mamaeuros, sacamonedas. Vamos a continuar en este tiempo de Radio Ángulo 13 y me gustaría hacerlo en este libro, Cara a cara con Satanás, un libro de Teresa Porqueras que podemos encontrar en las librerías, y no solo podemos encontrarlo, sino que además recomiendo con ímpetu y con entusiasmo, porque es un libro del cual he aprendido mucho, y para eso son los libros, para disfrutarlos y aprender de ellos. Continuamos en este tiempo de Radio Ángulo 13, vamos a hacer un giro, nos vamos a realizar uno de nuestros viajes insólitos. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Sentado en el incómodo asiento de la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas, por un momento perdí la mirada frente a mi destartalada mochila.
La misma que, surcada por parches de banderas internacionales, se muestra casi tan ansiosa como yo por iniciar este auténtico viaje. Es un viaje que comienza cuando bajas del último avión y con los pies en el suelo fijas las intenciones en el destino marcado. La meta estaba fijada en el aeropuerto de Oslo, en la siempre hermosa y peculiar Noruega. En esta ocasión tampoco pude escapar de las malditas escalas y me vi obligado a bajar del avión en el aeropuerto de Düsseldorf para inmediatamente tomar otro avión hasta mi destino aeroportuario. Un viaje de 13 horas sin salir de Europa. Hay que fastidiarse. Un montón de horas. Se habían cumplido las 9 de la mañana, hora local, cuando puse pie en el suelo noruego. Y sin casi reparar en lo cosmopolita de esa ciudad, me fui de cabeza hasta el hotel, a entrar en estado de aletargamiento hasta la mañana siguiente. Tenía claro lo que me había llevado hasta esas frías latitudes, y era buscar las raíces de los reinos vikingos de Noruega. Si por algo eran conocidos los vikingos, era por su alto nivel sanguinario y por ser grandes bárbaros y paganos. Fueron sus conocimientos en la navegación lo que le sirvieron para atacar gran parte del continente europeo, y aunque aún hoy es un tema controvertido, también pudieron lanzarse a conquistar tierras más allá de los océanos. Eran originarios de Escandinavia y pertenecían a la familia o rama de los germanos, lengua y cultura germánica. Existían 3 grandes grupos de vikingos: los daneses, siendo el grupo más numeroso y experimentado, también hay que decirlo, en incursiones de piratería rápida, de ataque inmediato. Los suecos, que actuaron en Rusia y otras tierras de Europa occidental, y los noruegos, experimentados en conquistar nuevas tierras a través de los mares. Entre los ejemplos más recurrentes podemos citar a Islandia o a Groenlandia. Pero volvamos a mi viaje en busca de los vestigios vikingos en Noruega. No habían dado aún las 8 de la mañana cuando ya me esperaba en la calle el señor Kung Heyerdahl, un natural del país que conocí algunos años atrás en el sur de la isla de Tenerife. Allí estuvo afincado durante una década como empresario de alquiler de vehículos. Nos dirigimos en dirección sur en busca de la localidad de Sabbrog, o algo así, porque yo, noruego, hablo poco y mal, más bien nada en absoluto. Esta localidad, una de las ciudades más antiguas del país y lugar en el que los guiños con la edad de piedra y posterior edad de bronce están presentes de forma marcada. En mi búsqueda y plan de ruta estaba visitar las importantes tumbas megalíticas de Skjeberg y poder tener frente a mí algunos de los petroglifos de la zona. Nada más llegar, fuimos hasta la casa de Christine Heyerdahl, una mujer de mediana edad y característica mirada debido a su visquera. Vamos, que la pobre mujer era visca. Pasamos la tarde en su casa y tras el copioso almuerzo, todavía me acuerdo, nos acomodamos en una enorme, vamos a decir, cuna, en un enorme sofá barqueta. Era realmente llamativo. Tras ella acumulaba sobre la mesita decenas de libros y imágenes de antiguos asentamientos vikingos. Entre los iconos más llamativos de los vikingos habría que destacar sus embarcaciones, los drakar, dragones en nórdico. Eran barcos muy ligeros y especialmente estrechos, apropiados para introducirse río arriba y con tan solo 1 metro de profundidad de agua. Eran tan ligeros que incluso llegaban a transportarlos por tierra cuando la naturaleza no permitía continuar por agua. Pero los drakar no eran los únicos barcos que poseían, también utilizaban los gnar, muchos más lentos y amplios, pero de gran capacidad. Podríamos definirlos como los cargueros actuales, indicados para transportar mercancía y grandes masas de colonos.
formaban una cultura pagana, así es que el número de dioses a los que veneraban eran, pues eso, innumerables. Aunque por encima de todos destacaba Thor y Odín. Sobre los vikingos reposa gran cantidad de historias poco fundamentadas o fruto de la confusión perpetua en el tiempo. Siempre se ha retratado a sus pobladores ataviados con un impresionante casco con cuernos, y hay que destacar que esta iconografía no corresponde en absoluto a la realidad. Los cascos eran vistosos y reforzados, pero no tenían cuernos, no tenían astas. Ahora bien, si queremos meter cuernos en toda esta historia, hay que decir que utilizaban las astas a modo de Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.